Hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en la casa de Dios en este día, martes 25 de febrero. Se nos fue el mes de febrero, hermano. Váyase allá al Nuevo Testamento, busque el libro de Lucas, capítulo 4, versículo número 16, y cuando lo tengan me dice amén. El título del sermón para esta noche es esa manera de pregunta: ¿dónde encontramos a Dios? Y muchos pueden decir, pero si Dios está en todo lugar, y hay muchas maneras, hermano, pero Dios nos dejó establecido también algunos lugares donde podemos encontrarlo. Lucas capítulo 4, versículo 16, si lo tiene me dice amén. Y vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así, quiero que me acompañe, es un versículo 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a orar. Decimos: buen Dios y Padre que está en el cielo, venimos, Dios Todopoderoso, en esta hora a darle honra, a darle gloria, a darle alabanza, Señor. Venimos, Dios Todopoderoso, también a pedirle perdón. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero también, Señor, reconocemos su gracia y su misericordia, y que por ella, Señor, no nos ha pagado de acuerdo a nuestro pecado y a nuestras iniquidades. Le pido, Padre amado, que pueda bendecir a cada uno de los que estamos en este lugar, a cada familia, Señor. Le pido, Padre Celestial, por los enfermos de la iglesia. Usted los conoce, Padre bendito. Especialmente por nuestro hermano Madre Interiano, Señor. Y gracias porque lo libró también de esa enfermedad, de ese problema del día de ayer, Señor. Gracias, amado Dios. Le pido por su esposa, nuestra hermana María Dolores, también, que la bendiga, que la ayude, Señor, en esos problemas que está teniendo, Señor. De su brazo, de su estómago, de donde necesita el toque divino, Señor. Usted lo puede hacer, usted puede dar la orden, Señor, para que puedan ser sanos. Y le pido por cada uno de los enfermos, Señor, usted los conoce, Padre bendito, y sabe dónde necesitan ese toque especial. Le pido por aquellos, Señor, que están en los hospitales, que están en las cárceles, que no pueden, bendito Dios, quizá acceder a un lugar donde poder encontrarse con usted, Dios Todopoderoso. Y gracias, amado Dios, porque tenemos un lugar, en esta colonia, donde podemos venir y encontrarnos cara a cara con el Dios único, con el Dios real, con el Dios verdadero. Espíritu Santo, aquí estoy. Tome el control de todo mi ser y úseme, que no sea yo el que hable, sino que sea su Santo Espíritu hablando por medio de mi boca, de mis labios, Señor. Le pido para la congregación que sea usted abriendo sus oídos espirituales para que puedan escuchar su palabra, Señor, que no sea palabra de hombre, y que nos dé, bendito Dios, un corazón donde podamos atesorarla. Sobre todo, Señor, ponerla en práctica para con los demás. Le pido, Señor, por esa pandemia mundial del coronavirus, Padre bendito. Usted sabe y usted conoce, Padre Celestial, hasta dónde podemos soportar como humanos. Yo le pido que tenga misericordia de cada país, de cada persona, Señor. Y aquellos que no le conocen, que se arrepientan, Padre bendito, y que busquen su rostro. En el nombre del poderoso de Cristo se lo pido. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Dónde encontramos a Dios? Es una pregunta, hermano. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado. Hermano, Nazaret estaba en las profecías, quizá ya como 700 años del nacimiento de Cristo, donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, donde se iba a criar, y dice: vino a Nazaret donde se había criado. Ahí lo habían criado, ahí lo habían conocido quizá desde su niñez, y veían quizá a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como un niño normal, un niño más en la comunidad y todo. Pero dice que volvió ya como Dios. Y dicen el día de reposo. El día de reposo, hermano, cuando aparece que ese nombre en la Biblia, es el día sábado, que está estipulado para el pueblo de Israel, que lo guarden, porque nosotros no somos de Israel, pero para ellos sí está estipulado, es obligatorio guardar el sábado. Y dice el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Hermano, no fue casualidad que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo entrara a la sinagoga. Dice que era la costumbre de él. Y dice, y se levantó
a leer la palabra de Dios. Y ahí narra cuando le entregaron un rollo del profeta Isaías y se cumplió una de las profecías que se habían dado como 750 años antes de que Cristo naciera. Y vamos a entrar en materia, hermano. ¿Cuántos creemos que Dios está en todo lugar? Amén. Sí, va, Dios es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Y sabemos, hermano, que está en todo lugar. Pero para su pueblo, para que su pueblo, ¿cuántos pueblos de Dios hay aquí? Para que su pueblo se encuentre con Él, dejó, hermano, establecido unos lugares específicos donde Él se reunía con su pueblo. Cuando sacó, si usted se recuerda, al pueblo de Egipto, de 400 años de servidumbre, de esclavitud, le dio un lugar o le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo para encontrarse con su pueblo. Y esto está allá en Éxodo, váyase allá a Éxodo, capítulo 33, versículo 7. Y dice, y Moisés tomó el tabernáculo, aquí ya le había dado todas las especificaciones, hermano. Las medidas y todo lo demás. Si usted alguna vez ha leído la Biblia así, de como le dijéramos, de libro por libro, muchas veces hay cosas en la Biblia que como que parece tedioso, aburrido. Cuando da los nombres de las 12 tribus, un montón de nombres, igual. Aquí ya le había dado las especificaciones, las medidas, qué es lo que tenía que hacer, dónde iba a ir cada cosa del tabernáculo. Y dice el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Mira, hermano, y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿a dónde iba? Dice, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esa fue una de las órdenes que Dios le dio a Moisés, donde podía encontrarse cara a cara con el hombre. Y tabernáculo, eso es lo que significa, donde Dios se encuentra con el hombre. Una de las cosas, hermano, que yo le agradezco a nuestro pastor fundador fue eso, que le haya puesto a la congregación, a la iglesia que él fundó, tabernáculo, donde Dios se encuentra con el hombre, bíblico, que no se usa otro libro más que la Biblia, y bautista, porque venimos de Juan el Bautista. Hay que alegrarnos por eso, hermano, pero desde tiempos antiguos Dios tenía establecidos lugares donde se iba a ver con el hombre. Ya, hermano, en los tiempos de Jesús estaba el templo allá en Jerusalén y estaban también las sinagogas. Como decir, el templo de Jerusalén era lo central, ¿verdad? Y las sinagogas quizás estaban fuera de las ciudades, pero allí también se podía reunir. De hecho, esta sinagoga estaba en Nazaret, que estaba afuera de Jerusalén. Entonces, hermano, en los tiempos ya de Jesús estaba el templo y la sinagoga. Y nuestro Señor Jesús, hermano, nos da el ejemplo de asistencia a la sinagoga o al templo. Si usted ve los evangelios, dice que Jesús iba a las sinagogas y al templo a orar. Estaba establecido, hermano, que allí debería de hacerse. Jesús, hermano, nos quiere enseñar que para crecer espiritualmente es necesario que busquemos a Dios en el lugar de adoración. Amén. Crecer espiritualmente, hermano, es buscar la gracia de Dios. Pero ¿por qué muchos no crecemos espiritualmente? Porque no le buscamos del corazón. No tenemos esa adoración verdadera a Dios Todopoderoso. Por eso muchas veces, hermano, los cristianos como que nos acomodamos o nos decepcionamos porque muchas veces, como decimos, no vemos que Dios nos oiga o que Dios nos ayude. Pero muchas veces, hermano, falta encontrarlo verdaderamente o ese crecimiento espiritual. Por eso allá Pablo después les dijo que miren, ustedes todavía necesitan leche porque están como niños. Pero nosotros, hermanos, ya los que tenemos bastante tiempo de estar en los caminos de Dios, debemos de crecer espiritualmente. Y eso es uno de los frutos del cristiano. Porque si somos lo mismo, si nos comportamos igual, hermanos, quizás no hemos crecido espiritualmente. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar eso, que para crecer espiritualmente es necesario que busquemos a Dios en el lugar de adoración. En la iglesia, hermano,
¿Cuánto nos gozamos cuando venimos a la iglesia? Porque esa es una de las razones, ¿verdad? En la iglesia nos llenamos de gozo del que adora al Dios verdadero. Hermano, y si no nos gozamos cuando estamos en la casa de Dios, perdone, pero quizás no estamos haciendo las cosas bien. Cantamos aquella alabanza que el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero muchas veces, hermano, no nos gozamos en la casa de Dios. No adoramos, no alabamos, no nos gusta mucho leer la palabra. Y así, hermano, difícilmente vamos a crecer espiritualmente. Pero en la iglesia, hermano, el cristiano aquel que viene debe de gozarse con el que adora al Dios verdadero. Y nos, hermanos, y nos fortalecemos para seguir en la lucha diaria. Amén. Porque en la iglesia es, como decía nuestro pastor fundador, es el hospital del alma. Donde usted y yo venimos muchas veces quebrantados de salud, quebrantados del alma por cualquier problema. Y eso, hermano, no lo puede curar el hombre, no lo puede curar los médicos. Nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente solamente la puede curar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, venimos, hermano, para fortalecernos, para seguir en la lucha diaria. En la iglesia, hermano, adoramos a Dios junto a los hermanos. Y también, hermano, nos damos cuenta de que somos un cuerpo con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y usted y yo, hermano, somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando el cuerpo de Cristo esté completo, entonces va a venir por su iglesia. Así que, hermano, alegrémonos, gocémonos de tener un lugar donde venir a reunirnos con Dios. Y es la iglesia. Por muy bonita, por muy pequeña que sea la iglesia, hermano, pero si verdaderamente adoramos a Dios, su presencia está ahí. Amén. Vamos a entrar en materia, hermano. Dios o Jesús dedicaba tiempo a la oración en el templo, hermano, y en otros lugares. Si usted ha leído la palabra de Dios más que todos los evangelios, y dice que cuando despedía a la gente se iba a un lugar solo a orar, no iba a descansar. ¿Y dónde usted y yo debemos de venir a adorar a nuestro Dios? Es a la iglesia. Y su altar familiar en su casa, va. Porque debemos de también tener nuestro lugar especial en la casa para adorar a Dios. Pero en la iglesia, hermano, venimos a adorar junto a los hermanos, junto a la familia. Y Jesús, hermano, dedicaba ese tiempo a la oración. En el templo y en otros lugares, en la sinagoga. El Señor Jesús, hermano, ¿cuánto creemos que Jesús es Dios? Nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra a salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Pablo a los pecadores, de los cuales el primero soy yo. Y como Pablo ya se murió, quedé yo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a salvar a los pecadores. También, hermano, vino a mostrarnos el camino de la salvación. Porque ese fue el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Y muchos, hermanos, estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y llegó nuestro Señor Jesucristo y nos salvó. Hermano, yo creo que el que no se goza por la salvación, verdaderamente quizás no es salvo. Pero debemos de gozarnos por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Aunque muchos no lo demostramos, pero debemos de gozarnos. Vino, hermano, para mostrarnos el camino de salvación. Nos enseñó también el camino de la oración. Porque Jesús, siendo Dios, nos enseñó la oración. Cómo dirigirnos al Padre. Él fue la oración del Padre Nuestro, fue la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Pero usted y yo, hermano, podemos llegar delante de la presencia de Dios de muchas maneras. Como usted lo quiera tratar, de vos, usted, o lo que sea. Pero siempre con respeto.
Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó eso. Jesús iba, dice, todos los días de reposo, o sea, el sábado, a orar y a encontrarse con su Padre. Así lo dice el texto. En la parte C dice, conforme a su costumbre. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba, hermano, estar en lugares de adoración, a solas con el Padre. No le pregunto cuánto tiempo dedicamos cada uno de nosotros, porque usted y yo sabemos cuánto tiempo dedicamos a Dios. Y si ese tiempo, hermano, que le dedicamos a Dios no es suficiente, debemos de esforzarnos por buscarle más y más. Para que nos llene, para que nos diga lo que tenemos que hacer. Dice que llevaba todos los días a orar, a encontrarse con su Padre. Dice, conforme a su costumbre. Y no lo hagamos, hermano, como una tradición, como una religiosidad de que hoy es martes, tengo que ir a la iglesia. No, hermano, hagámoslo porque estamos convencidos de que nuestro Dios escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Por eso debemos de ir a la iglesia. No como una tradición, como allá antes, que la iglesia tradicional cada 8 días allí. Y se confesaban y todo lo demás, y eso le duraba hasta la siguiente semana, hasta el siguiente domingo. Pero usted y yo, hermano, debemos de estar en la casa de Dios el tiempo que sea necesario. Es decir, hermano, que Jesús asistía al lugar de oración frecuentemente para hablar con su Padre. Le pedía la dirección, le pedía la fuerza y la fortaleza. Porque ya todos sabemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Siempre tenía necesidades, problemas, pero se comunicaba con el Padre. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos hacer. De esta forma, hermano, nos indicó que es bueno para nuestro espíritu el asistir a la iglesia. Amén. Porque aquí es donde venimos a recargar nuestro espíritu para enfrentar los problemas y las situaciones. Los hospitales, hermanos, están llenos de personas enfermas de cualquier necesidad, de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Así usted y yo, cuando estamos enfermos del alma, deberíamos de llenar la iglesia. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando necesitamos más de Dios? Es cuando más nos alejamos. Y ese, hermano, es uno de los problemas que tenemos los cristianos. Porque en la dificultad, en el problema, sí nos acordamos de Dios, ¿va? Allá detrás, hermano, de unas rejas frías, oscuras, malolientes, allá sí cualquiera se acuerda de Dios. Pero muchos, hermanos, cuando ya les pasa el problema, cuando lograron solventar y salieron libres, se olvidan. En el hospital, hermano, cualquiera es fácil. Es más fácil ganar almas en el hospital, amén. Porque allá el que está boqueando, ¿cómo va a rechazar a Cristo? Pero cuando uno tiene fuerza, cuando tiene salud, cuando tiene quizás dinero, cuando tiene cosas, hermano, es más difícil aceptar a Cristo verdaderamente. Pero nuestro Señor, hermano, nos indicó el lugar donde deberíamos de ir a encontrarnos con Dios. Él lo hacía. Número 2, en la iglesia nos encontramos con Dios. ¿Cuánto lo creemos? Y no es porque aquí sea el tabernáculo, no sea porque aquí sea la iglesia, hermano, sino porque aquí, en este lugar, está consagrado para nuestro Dios. Y el día que haya otra cosa, hermano, la presencia de Dios se va a alejar de este lugar. Váyase a Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20, dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creemos que Dios está en medio de nosotros? Sienta la presencia de Dios, hermano. Anhelemos sentir la presencia de Dios. Anhelemos escuchar la palabra de Dios. Activemos los oídos espirituales para que Dios hable a nuestra vida.
Si usted quiere, hermano, venga a descansar a la iglesia, duerma, pero active sus oídos espirituales para que Dios penetre. Su palabra pueda penetrar en nuestra mente. Aquí no se le va a decir nada, hermano. Pero es necesario que vengamos a la casa de Dios. Dice otra vez, os digo, y está hablando Jesús, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, hermano, cuando usted tenga una necesidad, busque a un hermano y dígale, mire hermano, tengo esta necesidad, ayúdeme a orar por ella. Y ya se puso de acuerdo con otra persona. Y dice la palabra que Dios, dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y aquí vemos más de 3. Y aquí está la presencia de Dios. Hermano, si buscamos a Dios, lo hallaremos. ¿Cuánto lo creemos? Porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Si el diseño original, hermano, cuando Dios hizo la tierra y todo lo demás, era de estar en medio de su pueblo. O sea, ya en Éxodo narra cuando dice que Dios se paseaba junto a Adán platicando, como cualquier amigo, como cualquier familiar. Pero vino el enemigo, hizo que la primera pareja pecara y la presencia de Dios se alejó. Pero Él no nos dejó solos, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo se ofreció a venir a morir por la humanidad. No le importó lo que era la humanidad, hermano, sino que Él se ofreció a sí mismo a morir por cada uno de nosotros. Nuestro Dios, hermano, está como un padre amoroso esperando a su hijo. ¿Cuánto lo creemos? Porque Dios está siempre allí. Nuestro Señor Jesucristo murió con los brazos extendidos. Y dice alguien por allí, no fueron los clavos los que detuvieron a Cristo en la cruz. Fue el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Ese fue, hermano, el amor. Y murió con los brazos extendidos esperando que usted y yo lleguemos arrepentidos a su presencia. Porque, hermano, Dios no rechaza al que le busca. Porque si nos pagara de acuerdo a nuestros pecados y nuestras iniquidades, hermano, creo que la mayoría de los que estamos acá ya hubiéramos sido fulminados por nuestro Dios. Pero Dios es un Dios amoroso. Hermano, seamos como el salmista, váyase allá al Salmo 27:4. Seamos como ese salmista que le dijo algo a Dios. Y este es un salmo de David. Seamos como David dice, una cosa he demandado a Jehová. Demandar es pedir. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hermano, si el Señor nos presta 60 años, pues hay que estar en la casa de Dios. Si nos presta 25 o 30, pues hay que estar en la casa de Dios. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso fue lo que le pidió David. Pero David fue pecador. Sí, es cierto, hermano. Pero una de las características que tuvo David, que pecaba y se arrepentía de todo corazón. No solamente del diente al labio. Al estar en la iglesia, hermano, encontramos gozo. Amén. ¿Cuánto se goza estar en la casa de Dios? Debemos de encontrar paz. Esa paz, hermano, que el mundo no la da. Esa paz que el dinero no la puede dar. Esa paz que muchas veces, hermano, la pareja no la puede dar, solamente la puede dar la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Encontramos esa misericordia que viene de parte de Dios. Porque el mundo, hermano, nos quisiera pagar de acuerdo a lo que hacemos. Allá creo que en Deuteronomio, en número, no me acuerdo qué, está la ley del talión. Y la ley era ojo por ojo. Que si a alguien le sacaba un ojo, él tenía el derecho de sacarle el ojo al otro. Diente por diente. Mano por mano, decía, piel por piel. Pero si Dios nos pagara, hermano, de acuerdo a eso. Porque ¿sabe qué, hermano? Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuánto lo creemos? Contemplar la hermosura, hermano, de Dios no es físico, sino que la que da el Espíritu Santo cuando estamos en amistad con Dios.
Allí vemos su hermosura. Cuando nos gozamos, cuando anhelamos que llegue el día que hay culto. Allí contemplamos la hermosura de Dios. Y también, hermano, inquirir significa buscar el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos encontrar conocimiento? Leyendo su palabra, pidiendo la dirección de Dios siempre. Muchas veces, hermano, queremos resolver nuestros problemas y angustias sin ponerlas primero a los pies de Cristo. Queremos luchar por nuestras propias fuerzas. Creemos que somos capaces de resolver los problemas. Pero ¿sabe qué, hermano? Con Cristo es más fácil la carga. ¿Cuánto lo creemos? No importa cuán difícil o cuán ligera sea, pero con Dios lo podemos hacer. Número 3. Somos un cuerpo que está unido a la cabeza que es Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Porque dice que el cuerpo tiene varias partes y usted y yo, hermano, somos parte de ese cuerpo. Allá en 1 Corintios 12, 25 al 27 dice: para que no haya desavenencias, que no haya problemas en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mira, hermano, es un mandato. ¿Cómo nos podemos preocupar? Ore, hermano, por aquel que está necesitando un milagro de Dios. No nos hagamos los desentendidos cuando vemos que un hermano está pasando por problemas o situaciones difíciles. Oremos, unámonos en un solo cuerpo en oración a Dios. Pero ¿qué es lo que decimos mucho? Algo está pagando. Y muchos decimos, entonces se lo merece. Hermano, no es así. Porque yo le aseguro que todos mereceríamos la muerte de parte de nuestro Dios. Pero Él ha tenido misericordia. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, ¿nos preocupamos nosotros cuando alguien no viene a la iglesia? ¿O nos da igual? ¿Nos preocupamos cuando alguien está sufriendo alguna enfermedad? ¿O nos da igual? Dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza, hermano, se siente mal todo el cuerpo. Dice que todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando estemos en la iglesia, hermano, o fuera de ello, debemos de buscar la unión con los demás. Una unión, hermano, en doble sentido. Con la cabeza que es Cristo y con los hermanos que son el cuerpo. Allí vamos a estar unidos. Las veces, hermano, que los hermanos nos unimos en clamor y oración a Dios, recibimos mucha más gracia. ¿Cuánto lo creemos? Porque es bonito, hermano, orar por alguien sin esperar nada a cambio. Y es bonito, se goza uno cuando la persona pasa acá al frente a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ese es el gozo, esa es la unión que debe haber como familia, como hermano. No podemos crecer espiritualmente, hermano, si no amamos verdaderamente a los demás. No podemos crecer. Porque si nuestro corazón tiene resentimiento, odio, rencor, cualquier cosa, eso nos impide amar a los demás. Dice allá en el capítulo 13 de 1 Corintios, capítulo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, como un cumbo viejo. Y podemos, hermano, como dicen aquí, hablar en lengua, podemos tener una voz preciosa para cantar a Dios, pero si en nuestro corazón no hay amor, no somos nada. Dice el versículo 2, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así somos, hermano. Porque, hermanos, Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. Amén. No importa el problema, no importa el agravio,
Pero Dios, con todos nuestros problemas, nuestros defectos y virtudes, nos amó y nos dio la salvación. Para concluir, Jeremías 29, 2 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mira, hermano, qué precioso es nuestro Dios. Venga a la casa de Dios a invocarle, a orarle a Dios, y Él va a escuchar su clamor. Y dice el 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, es necesario buscar a Dios de corazón. No solamente en el problema, en la necesidad grave, sino que siempre de buscar a Dios de todo corazón. Los cristianos, hermanos, debemos de imitar a Cristo, ya que Él nos mostró su ejemplo, que para hablar con Dios, su Padre, asistía a los lugares de oración, ya fuese sinagoga o el templo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano, yendo a la iglesia para encontrarnos con Dios en oración. Al hacerlo, hermano, encontramos el gozo que nos fortalecerá para la lucha diaria contra el pecado. Y tenemos tiempo, hermano, también para el arrepentimiento, pidiendo con humildad perdón al Dios de la misericordia. ¿Cuánto creemos que Dios es misericordioso? A ese Dios busquemos, a ese Dios alabemos en este lugar. Vamos a orar y le decimos: Dios y Padre que está en el cielo, gracias por su amor, por su misericordia.